Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Oh. Hola, ¿qué onda con la clase media trabajadora que no es privilegiada? ¿Qué tanto sabemos de esta horquilla muestral, poblacional, que es la gran fábrica de profesionales? Es la que explica el 20-25% del empleo formal y por lo tanto también es la que explica la recaudación tributaria, la provisión de la recaudación tributaria, porque es contra esta clase media trabajadora no privilegiada que el ente recaudador la monta en lugar de montársela contra las grandes empresas, ¿verdad? Bien, ¿qué onda con esta muestra poblacional que, lo dicho, es la gran fábrica de ingenieros, abogados, arquitectos, odontólogos, los que pagan impuestos? Bueno, esta clase media trabajadora no privilegiada fue muy perjudicada en el 2020, fue muy perjudicada a través de un deterioro, ¿no?, que podríamos leerlo si es que somos efectistas como un nuevo empobrecimiento, uno más en nuestra historia económica republicana, que atacó a esta clase media trabajadora no privilegiada. Y es que, un paréntesis, durante los últimos, o en las últimas digamos, centurias, en los 200 últimos años, fue esta clase media trabajadora la que fue muy golpeada por gobiernos populistas, por caudillismos, por dictaduras, por gobiernos corruptos que coparon instituciones, que incrementaron el rango de informalidad. Esta clase media trabajadora es la heroína dentro de la historia económica del Perú, porque efectivamente, lo dicho, no solamente explica la provisión de técnicos y profesionales, no solamente explica la provisión de impuestos, ¿no?, porque es, digamos, la que está colgada a un rango de formalidad, sino también es la que explica que haya un sesgo de crecimiento descansando en qué cosa, en dos factores claves, demanda y consumo. Sí, es la clase media trabajadora la que provoca espacios de demanda y consumo, no obstante, el crecimiento en la economía, una economía como la del Perú, no descansa tanto, ¿no?, en la demanda y el consumo, más bien descansa en la inversión privada. Bueno, es la clase media trabajadora la que sale avante a decirnos, sí, con nuestro potencial de demanda, con nuestro potencial de consumo, podemos aportar un pelín importante, crítico, al Producto Bruto Interno, al PBI. Bueno, decíamos que en el 2020, con datos, o de acuerdo con datos del Banco Mundial, del INEI, incluso, y de IPE, tenemos un deterioro, registramos un deterioro importantísimo, ¿no? Básicamente, en datos prepandémicos, en el 2019, la clase media estaba o componía alrededor del 36% de la población. Ya con datos del 2020, este rango cayó al 27%, lo cual es brutal, es escandaloso. Sí, podemos decir que hay, o hubo en el 2020, una nueva horquilla de pobreza, ¿verdad? Es un retroceso brutal que no se daba, creo que, en poco más de una década, ¿verdad? Y lo que confirma que el crecimiento económico, el famoso crecimiento económico, es una, o puede decantar en una suerte de falacia, ¿no? Entonces, bueno, ya para este 2021 el escenario mejoró, ya están recuperándose tras esa caída, ¿no? En términos de clase media, ya se está recuperando un poco el espacio para este año. Y es que lo que sucedió es que los patrones de consumo, en función pues a la demanda y al gasto de consumo, registraron un reperfilamiento en esta clase media trabajadora no privilegiada, y eso originó o activó un deterioro clave. Se suma el hecho de que, por ejemplo, el subempleo en el año 2020 aumentó en 2 dígitos, ¿no? No solamente por horas, subempleo por horas, sino subempleo por ingreso. 2 dígitos de aumento en el subempleo es una grosería. Súmenle a este hecho que el desempleo todavía sigue muy lejano de datos pre-COVID. Tenemos un desempleo de 2 dígitos para el último trimestre móvil en términos interanuales. Y eso también es grosero y es brutal, ¿verdad? 4 quintos de informalidad también no fomentan o estimulan mucho a que la clase media trabajadora no privilegiada pueda empujar cierta potencia fiscal, ¿verdad? Ahora, es un fenómeno que se dio en toda América Latina, pero el Perú, siendo una economía extremadamente informal,
fue la que acusó más este registro, ¿verdad? De acuerdo con datos del Banco Mundial, sería en el 2020 el deterioro sería entre 4,5 y 5,2 millones de personas en la región. Hubiese sido peor de no haberse aplicado en América Latina ciertos estímulos o implementado medidas de mitigación, cosa que en el Perú no hubo. Ojo, en el 2020 la clase media trabajadora no privilegiada estuvo prácticamente abandonada a su suerte, ¿verdad? Claro, todos los bonos se canalizaron mal, ¿no? Sin seguir un dato trazado, ¿no? Hacia capas pobres, lo cual era evidentemente necesario, pero la clase media trabajadora no acusó de esas medidas de mitigación. Y más bien, lo que hizo el gobierno en el 2020 fue descansar en el ahorro privado. Le dijeron a la clase, le dijeron al abogado, al odontólogo, al arquitecto, al ingeniero, ¿sabes qué, compadre? Pilla o comadre, pilla de tu AFP, ¿ya? Porque nosotros no podemos hacer nada. O sea, tenemos un montón de plata, pero no te la vamos a dar, ¿ya? Más bien tú pilla de la AFP o pilla de tu CTS o te vamos a otorgar ventajas tributarias. O sea, eso fue lo que hicieron por la clase media trabajadora. Una clase media trabajadora que, lo dicho, en las 5 últimas décadas fue recontra golpeada por todo el mundo. Velasco, Belaúnde, Fujimori, Toledo, en fin, la hicieron papilla, la pobre clase media trabajadora no privilegiada, donde se apeló, lo dicho, al ahorro interno en un entorno donde el empleo fue lento porque no hubo inversión privada y un choque fuerte, ¿no es cierto?, a través de la informalidad y con unos niveles de ahorro bajísimos, ¿no es cierto? Bien, soluciones. Primero, hay que activar la actividad privada, hay que activar la inversión privada porque es la que va a permitir que esta clase media trabajadora siga o continúe ganando espacio perdido en el 2020, ya para el 2021, 2022, 2023, etc. El empleo formal también tiene que ser intensificado, no solamente del sector privado, sino también desde el gasto público, desde el Estado. Ya basta con esos empleos temporales del Estado, ya basta con esos empleos que no son sostenibles, que si bien es cierto, son no precarios y son algunos informales, pues no son sostenibles, ¿no? Nadie hace una carrera limpiando cuencas de río, pues, o sea, hay que también, a pesar de que cuesta mucho, hay que también afinar eso, ¿no? El capital tiene que seguir fluyendo, sobre todo a la PYME y a la MIPE, que respaldan, que son un respaldo clave para la clase media trabajadora no privilegiada, y generar redes de protección social, evidentemente, con sus respectivos incentivos. Recordemos que la clase media trabajadora, por último, además de ser la fábrica de profesionales y técnicos, y además de ser la que paga impuestos, es la que piensa mejor a la hora de votar. Muchas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.